senadora Jacqueline Van Rysselberghe se declaró en reflexión respecto de si apoyará a Sebastián Sichel en primera vuelta. Esto luego que el abanderado oficialista ofreciera libertad de acción a los partidos de Chile Podemos Más. Bueno, esto nota en desarrollo y crónica de algo ya anunciado, es decir, el desfonde de una candidatura que había sido artificiosamente levantada, que le había ido bastante bien en la primaria, pero tenía pies de barro porque no tenía el apoyo de los partidos de la coalición, y Sichel, una persona que no viene del sector. Entonces es algo que se había pronosticado, por lo menos algunos de los analistas lo pronosticaban. Lo que está detrás, ayer en una muy buena conversación en un programa del Mostrador con Marta Lagos, ponía el acento, el punto en algo importante que yo creo que hay que tener presente, que si tenemos en Chile, es una pregunta, una derecha democrática o no, o tenemos una derecha autoritaria con tintes y añoranzas de dictadores. Es bien enredado, es bien complejo el tema, porque para una democracia madura Chile necesita una derecha democrática. Y yo creo que eso está ahí, como boteando la pelota, ¿no? Con esto que le está pasando a Sichel, más allá que fue una operación política mal hecha y que bueno, pero al final del día, esta verdadera estampida o alud que está comenzando hacia el candidato de la derecha más extrema. Qué bueno decirlo así, es una derecha extrema. Autoritaria, partidaria de Pinochet, partidaria del rechazo, de que no cambien las cosas. Eso José Antonio Caz, aunque le pongan una cara más amable. Eso es cuando uno lee el programa. Ayer, acuérdense que uno de los titulares del Mostrador era la comparación entre lo que dice Caz y lo que dice su programa. Entonces, esta migración hacia la derecha extrema, por lo menos que están marcando las encuestas, con todos los problemas metodológicos y de rigor que sabemos que tienen las encuestas, uno tiene que creerles poco. Pero partamos la base de la información disponible. Puede ser mala, pero la información disponible. Lo que hablábamos ayer, de esa sensación ambiente. Exactamente, es que está yéndose parte de la derecha que uno pensaba que era ya a estas alturas derecha democrática, hacia una opción muy radicalmente de extrema derecha. Es preocupante. Yo creo que hay un tema, tenemos un invitado en un rato más donde podemos hablar más sobre este tema, ¿no? A mí también, mientras te escucho hablar, me surge la pregunta de por qué le fue tan bien entonces a Sebastián Sichel en las primarias, en el sentido de qué le falta a esa coalición para representarse a través de quienes los identifican. ¿Faltan líderes ahí? ¿Han logrado reorganizarse? Son buenas preguntas. Después de un gobierno... Yo creo que, no está en la respuesta. Como decía, pero eso, sí. Yo creo que la reflexión también va para ahí, más en esta sensación ambiente de tender a esa derecha extrema. También es qué pasa con quienes los representan. ¿Y qué pasa con la derecha democrática? ¿Dónde está? ¿Quién los representa? Y ahí, bueno, ¿cómo sacrificaron a Desbordes? Si a Desbordes, que es claramente una persona de derecha democrática, ¿cierto? Le llaman la derecha social, pero es una derecha democrática, que era derecha de la apruebo. Le cortaron la cabeza a mitad de camino. Los jerarcas, los caudillos de los partidos de derecha. Y eso hay que decirlo así, lo sacrificaron. Entonces, y la ciudadanía votó por Sebastián Sichel. También ahí hay algo interesante. Pero ya lo habían sacrificado. Los jerarcas ya le habían quitado el apoyo a Desbordes. Y votó por Sichel la ciudadanía de derecha más democrática, ¿cierto? O democrática, derechamente, ¿no? Votó por Sichel, efectivamente votó por Sichel. Pero era una operación de construcción de alguien que no era aceptado por una parte importante de la derecha, una construcción que ya hemos hablado mucho de eso. De quienes articulan la derecha, porque quienes se representan con la derecha sí encontraron ahí un algunos, candidato. Porque ahora se sabe que se están migrando hacia Cast, entonces no era tan cierto que querían una figura más de derecha democrática como la que representaba Desbordes o Sichel. Es raro lo que está pasando en la derecha, hay que ponerle atención. Igual yo creo que es más diversa de lo que uno cree también. Es muy probable, es muy probable, a lo menos hay dos almas, como en todos los sectores políticos, siempre hay dos almas, uno más de extrema de un lado y otro más del otro lado, y normalmente algunos en el centro de esa posición, ¿no? Eso es muy, muy habitual. El punto es quiénes son más al momento de contar, ¿no? Ahí veremos.
En instantes, una conversación con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, para abordar este asunto. La propuesta de una nueva constitución será escrita dentro del plazo máximo establecido para su trabajo, vale decir, estará lista antes del 5 de julio de 2022, según estimaciones de la Secretaría Técnica Provisoria de la Convención. Incluso habrá holgura de tiempo para abordar imponderables. Bueno, la última parte es de un optimismo muy grande, pero lo que está claro es que la Convención Constitucional tiene que hacer su trabajo dentro del plazo fijado y para el cual fue elegido. En eso no hay ningún lugar a duda y es bueno que se aclare por si acá alguno tenía dudas. No es más que eso. Tienen que hacer la pega en eso. Están trabajando por lo que nosotros hemos reporteado intensamente. Están trabajando. Se han armado grandes acuerdos. Siempre el diablo puede meter la cola en la letra chica, pero por lo menos se están armando grandes acuerdos del país que queremos, ¿no? Así que también es noticia en desarrollo, Ramón Pozo, pero es una buena noticia que lo aclaren, a pesar de que es lo obvio, ¿no? Que sigan, la buena noticia es que sigan el ritmo propuesto, o sea, la planificación, la carta Gantt, que podríamos decir. Es que no puede ser de otra forma, además, porque claro, para eso fueron elegidos en ese plazo y no hay un día más. Claro, pero por lo menos nosotros hemos conversado con convencionales de distintos sectores y todos ellos coinciden en que se está trabajando y avanzando a un ritmo bastante mejor incluso para de lo esperado. O al ritmo diseñado. Diseñado o incluso mejor, porque acuérdate que estuvieron listos con el reglamento un poquitito antes. Así es. Ramón es de los sobreentusiastas, vamos. ¡Vamos, que se puede! Bueno, un grupo de familiares de los presos del estallido iniciaron una huelga de hambre con el objetivo de que se apruebe el proyecto de ley de indulto. La medida se mantendrá hasta al menos la próxima semana. Bueno, esto lo hemos conversado tantas veces, el tema del proyecto de ley de indulto de los presos del denominado estallido, sí, de los denominados presos del estallido social o revuelta social, que involucra a mucha gente por delitos muy distintos. Hay un proyecto de ley que tiene muchos problemas jurídicos, además, porque hay un tema ahí de teoría política penal que no calza. Pero lo que es evidente que hay que dar soluciones. ¿A qué? A los delitos que no sean de sangre, y eso recordemos que están excluidos los delitos de sangre del proyecto y a un trámite de indulto, y sobre todo a los que están aún privados de libertad sin un juicio, sin haber sido absueltos o condenados más de 2 años. Eso es inaceptable en cualquier país civilizado o país al que uno quiera aspirar a parecerse. No pueden estar personas privadas de libertad mucho tiempo sin que se les... Todavía no alcanzan a ser 2 años, por suerte, ¿eh? O sea, digo, no estoy minimizando, pero no alcanzamos a los 2 años todavía. ¿Estamos a cuánto? ¿Hoy día? Sí, a 28 de octubre. Por eso te digo, estamos en un borde recién entrando a los 2 años, pero más de 2 años todavía no se alcanza, digo, para precisar. Para ser literal, son unos poquitos días más de 2 años para los que fueron detenidos entre el 18 y el 20 y tanto de octubre. Pero bueno, más allá de los detalles de ese tipo, a esa gente hay que darle solución ya rápido, now. Es decir, no puede haber gente privada de libertad en un país civilizado, democrático, sin que tenga un juicio donde se le condene y juicio donde puede ser absuelto, además, si faltan pruebas. Bueno, eso por un lado. Esas preventivas extensísimas. Son condenas, la verdad que son condenas falsas, ¿sí? Son condenas disimuladas y eso no puede ser. Lo complejo de eso es que son condenas que a veces son mucho más graves, digamos, que la propia condena que les establecen al final. Puede ocurrir, porque con la aplicación de las atenuantes puede ocurrir. Uh-huh. Entonces, hay que distinguir casos. Delitos violentos, todo el mundo sabe, delitos de sangre que no van a ser incluidos. Otros delitos sí. Los que no, pero eso es para los condenados. Acordemos que los indultos son para los condenados. Entonces aquí hay una especie de indulto para los que no son condenados aún y que están inaceptablemente privados de libertad. Entonces es un proyecto de ley muy complejo, es muy difícil de abordar para el Parlamento. Los penalistas están todos ahí tratando de solucionar la cuadratura del círculo, que le llaman. En fin, no está fácil, pero bueno, hay mucha presión de distintas áreas, personas, sectores por solucionar este problema. La Convención Constitucional partió pidiendo que se solucione ese problema, recordémoslo, y ahora se suman gente haciendo huelga de hambre, que es un mecanismo bastante en el límite de presión que se ha usado a nivel internacional para situaciones también límite, que complica, claro, complica. Está enredado ese tema.
Así es, y recordemos que las prisiones preventivas es un problema muy extenso, es un problema que venía incluso antes del estallido, ese otro asunto. Claro, para todo tipo Además, de delitos. Era un sistema que está funcionando mal, porque recordemos que el sistema procesal penal se cambió justamente para solucionar esos tipos de problemas. Y el Estado invirtió muchos recursos, cambió completo el sistema de tramitación penal y al final del día, por sucesivas reformas penales, porque se le llamó de garantista, ¿se acuerdan? Y por sucesivas reformas penales de populismo penal que le llaman los parlamentarios por iniciativas de las distintas presidencias, endurecieron, fueron haciendo cada vez más difícil o más plausible la prisión preventiva, y al final el sistema hoy día es un Frankenstein, es un hombre perro gato, pretende darle garantías a los inculpados, porque mientras no sean condenados tienen presunción de inocencia, garantía a los inculpados, pero por otro lado facilita que estén privados de libertad cuando eso no debiera ser. Es decir, tenemos un mundo complicado y que jamás estuvo dentro de los conceptos cuando se diseñó. Bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que estas y otras informaciones están en www.elmostrador.cl, el primer medio digital de Chile, y también que pueden seguirnos en Radio La Clave y en las redes radiolaclave.cl y las redes sociales @Radio La Clave, Twitter, Instagram y Facebook. Claro, y como recordamos también pueden vernos en Facebook y YouTube en la transmisión en línea, ¿no? Ya son las 8:13, vamos a la música con una breve pero gran canción para recordar que un día como hoy, en 1967, décadas y décadas y décadas atrás, Diana Ross and the Supremes estaban ahí conquistando el número 1 de las listas con un disco de grandes éxitos que se instaló durante 5 semanas en ese puesto. Lo recordamos con esta gran canción llamada Baby Love, que ya suena en la 92.